y en las últimas semanas hemos visto algunas manifestaciones y protestas bastante fuertes. Esto sería en contra de la ley o el proyecto de ley sobre la policía, sobre todas las sentencias y todos los procedimientos policiales que se está estudiando en este momento en el Parlamento. Asimismo, también se está revisando lo que tiene que ver con la reforma migratoria, un anuncio que también se hacía en la semana pasada y que ha generado pues bastantes reacciones a propósito de lo que tiene que ver con el impacto en las comunidades migrantes. Nosotros pues hemos querido hablar un poco más sobre estos conflictos y especialmente sobre esta reacción que se ha dado en las calles a propósito de estos proyectos de ley que todavía no se aprueban. Y hemos hecho pues alguna revisión entre organizaciones y pareciera que todos estos puntos podrían estar afectando o podrían afectar a las comunidades más vulnerables. Tenemos con nosotros a Tatiana Garavito, ella es el representante de la organización Apoyo Comunitario y también de London Latins. Es una de las organizaciones que además ha utilizado sus redes sociales precisamente para expresar su preocupación por esta ley, este proyecto de ley sobre la policía, la delincuencia, tribunales y sentencias. Muy buenas tardes para ti, Tatiana. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para ti y todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Tatiana, algunas personas cuestionan estas protestas en las calles, dicen que las personas son inconscientes, de que hay una situación de pandemia delicada. Sin embargo, se está haciendo incluso un llamado para este fin de semana para unir más fuerzas y levantar la voz en contra de este proyecto que tiene que ver con, digamos, la policía y de cómo puede actuar las fuerzas policiales en diferentes actividades. Cuéntanos, ¿por qué hay tanta preocupación y tanto interés en que se revise esta ley? Claro que sí. Bueno, yo creo que primero que todo es importante recalcar que estos dos proyectos de ley, tanto el proyecto de ley de policía y delincuencia y los nuevos planes de migración, aparecen durante una emergencia de salud pública que el gobierno británico ha manejado de forma muy incongruente. Dándole prioridad, como nos hemos dado cuenta muchos, a los negocios y a los grandes, ¿no? A los capitales y a las élites, en cambio de proteger a las personas más necesitadas, como tú lo decías, a las comunidades trabajadoras, a las comunidades inmigrantes, y bueno, y que por esto digamos que se han visto los efectos que se han visto hasta el momento. Entonces, estos dos proyectos de ley de alguna forma siguen demostrando ese interés del gobierno británico por proteger al capital y proteger a esas élites, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de ley de policía, es realmente un ataque directo a la resistencia, ¿no? A la protesta, que es uno de los medios más importantes que tenemos como ciudadanos, como personas que vivimos en este país, para ejercer la democracia, para reclamar nuestros derechos y de pronto para dejarle saber al gobierno cuando una ley o una legislación afecta nuestros intereses como personas y comunidades que viven en este país. Entonces, al criminalizar una herramienta, esta herramienta democrática, el gobierno sigue construyendo una situación de tiranía, pues, donde ellos deciden por nosotros y no responden a los reclamos que está haciendo la gente. Entonces, la ley de policía es muy importante que la gente que está escuchando esto sepa cómo nos puede afectar. En cuanto a las leyes, a los planes de inmigración que tiene el gobierno quiere seguir de alguna forma criminalizando uno de los derechos humanos más importantes que tenemos también, que es el derecho al libre movimiento, especialmente si el lugar de donde estás viajando ha sido afectado por los países del norte en procesos sociopolíticos que se han llevado ya por muchos años, ¿no? Entonces, los planes que tiene el gobierno, que son básicamente deportar a personas que vengan a buscar asilo a este país, a otros países de la Comunidad Europea, pues va en contra de ese derecho humano que tenemos al libre movimiento y al derecho humano también de poder aplicar asilo porque estás de alguna forma
presentando o viviendo una situación peligrosa en el país de donde vienes. Entonces, son dos proyectos de ley muy importantes que la gente tiene que saber y que tenemos también que tratar de organizarnos para que no pasen por el Parlamento. Claro. Tatiana, en principio, pues cuando hablábamos de la ley sobre la policía, comentabas pues el riesgo que puede representar para los inmigrantes. Nosotros hemos visto recientemente cómo algunas luchas se han podido lograr y ganar en materia de laboral, por ejemplo, a través de estas protestas o pequeñas manifestaciones pacíficas que han hecho algunos sectores, entre ellos pues muchos de origen extranjero, muchos de ellos incluso latinoamericanos, algunas manifestaciones que se han llevado a cabo y que se ha logrado esa reivindicación salarial a través de estas manifestaciones. Pero si se aprueba esta ley, ¿qué podría pasar con ese inmigrante que protesta por sus derechos, que está defendiendo su salario? ¿Sería deportado? ¿Qué tipo de implicaciones podría tener o consecuencias podría tener para ese inmigrante? Sí, es importante saber que en este momento todo está, digamos que esto es un proyecto de ley donde todavía lo están definiendo cuál va a ser, digamos, el documento final. Pero algunos de nuestros colectivos, de nuestras colectivas, se dieron cuenta, por ejemplo, de que en este proyecto de ley hay una cláusula donde dice que un agente de policía puede criminalizar obviamente el hecho de que estés en una protesta y esto puede llevar a que te revoquen tu situación de migratoria, o sea, que te quiten básicamente tu estatus migratorio, ¿no? Entonces, esto es algo que todavía lo estamos viendo las organizaciones y lo están viendo ciertos abogados criminales para realmente saber hasta dónde podría llegar o cómo se podría interpretar este proyecto de ley. Entonces, no quiero de pronto con esto que estoy diciendo que la gente se asuste, que piense que esto ya va a pasar, pero digamos que el proyecto de ley tiene el potencial de seguir criminalizando a personas que ya de por sí son discriminadas por la policía, que son las comunidades negras, las comunidades de color y muchas de las personas dentro de la comunidad latinoamericana viven esta situación. Entonces, digamos que el proyecto de ley de policía como que sigue discriminando a las comunidades que ya están discriminadas de por sí, con el agravante de poder quizás revocar nuestra situación de migración. Entonces, esto no, o sea, si nos ponemos a ver lo que está pasando ya en este momento, hay muchos casos en los que las personas que tienen ya un estatus migratorio pueden pasar por una situación así. Entonces, lo que este proyecto de ley haría es que un poco extendería los poderes que tiene la policía para seguir con ese proyecto del que hablaba antes, de simplemente seguir marginalizando a las comunidades que ya la están pasando súper mal de por sí. Entonces, eso es más o menos cómo se vería afectada la comunidad si llega a pasar este proyecto de ley. Claro. Ahora, en el caso de la reforma migratoria de la que hablaba la semana pasada la ministra Priti Patel, ahí se hablaba de que habría una especie de distinción entre los inmigrantes que ella considera que ingresan al país por las vías legales y los inmigrantes que ingresan por los caminos verdes, digámoslo así, por estos lugares que ella considera que son ilegales. ¿Qué va a pasar cuando incluso en este momento están estos centros de detención, estos centros de retención de migrantes, donde pues se ocurren muchas irregularidades, muchas violaciones a los derechos? ¿Cómo tendría, si se aprueba esta reforma, qué impacto tendría incluso en esta población que ya está vulnerable y está pues afectada de manera bastante grande? Uh-huh. Esto es muy importante bueno, que lo estemos hablando aquí, porque digamos que de alguna forma el gobierno piensa que las personas que se están beneficiando económicamente de estos procesos migratorios son los culpables de que el sistema esté mal, pero realmente no es así, ¿no? El sistema que no tiene rutas seguras para que la gente pueda viajar es lo que está
es lo que está realmente creando, digamos que estas cadenas o redes de personas que se benefician de las personas, de las personas que están tratando de viajar. Entonces, lo que va a hacer esto, obviamente, pues no se sabe, pero lo que hemos visto es que cuando las personas van a seguir viajando y van a seguir buscando vivir en sitios más seguros, sea como sea. Entonces, lo que hacen leyes así de rígidas es que hacen que las personas sigan teniendo que acceder a estas redes peligrosas de personas que los ayudan a cruzar. Entonces, o a entrar a los países como es el Reino Unido. Entonces, realmente lo que Priti Patel y el gobierno está proponiendo no ayuda en lo más mínimo a la situación que se está viviendo, sino lo que hace es, por el contrario, poner en riesgo a muchísimas más de las personas que están tratando de viajar y de buscar asilo, que, como decía antes, es un derecho humano. Y además de eso, es muy importante recordar que los sitios de donde está migrando la gente son sitios que están pasando por guerras, por situaciones de cambio climático súper fuertes, por las dinámicas de poder del norte y del sur. O sea, de alguna forma, estos países europeos están creando esas situaciones. Entonces, este gobierno tiene una responsabilidad con esas personas que que quieren buscar vivir en un lugar más seguro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, por participar en el programa y también aclarar un poco las dudas en estos temas. Hemos visto las protestas y, como decían inicialmente, hay un llamado a una protesta nacional a propósito de esta ley de la policía, y ya también pues organizaciones han reclamado esta reforma que se está proponiendo en materia migratoria. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen ustedes desde esta organización. Gracias a ti.